Naamán nació en medio de la fuerza y el conflicto. Creció en Siria, en una tierra de reinos en guerra, donde la vida se basaba en espadas y coraje. Desde muy joven destacó entre los hombres, no solo por su complexión firme y su mirada aguda, sino por su mente estratégica y su sangre fría en el campo de batalla. Era el tipo de hombre que sabía lo que quería y llegaría hasta donde hiciera falta para conseguirlo. Así fue como, con el tiempo, se convirtió en el comandante del ejército del rey sirio. Una alta posición de honor, prestigio y presión. Naamán no solo era respetado, era temido. Cuando entraba en un lugar, los demás inclinaban la cabeza, llevaba victorias a sus espaldas y confianza en sus ojos, parecía invencible. Pero ahí es donde la historia empieza a torcerse, porque el problema que llamó a su puerta no vino con lanzas ni caballeros. Era invisible, silencioso, y llegó lentamente, como si hubiera elegido a su anfitrión. Suscríbete al canal para conocer más historias apasionantes de la Biblia y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón Muchas gracias. Toda ayuda es bienvenida y marca una gran diferencia. Primero, una mancha. Después, otra. La piel, antes firme y fuerte, empezó a cambiar. Y junto con ella, también cambió la forma en que la gente le miraba. La lepra, en aquella época, era una carga mayor que la propia guerra. Era como estar exiliado dentro de tu propio cuerpo. Y Naamán, el héroe, el gran general, empezó a darse cuenta de que, por muy alto que hubiera subido, había cosas que ni siquiera su título podía controlar. La lepra apareció silenciosamente, como si hubiera aprendido a caminar de puntillas. Naamán, acostumbrado a los gritos de guerra y al estruendo de las armaduras, no se dio cuenta del enemigo que ya vivía con él. Al principio pensó que no era más que una irritación, una marca pasajera. Luego trató de ocultarla con paños, ungüentos y excusas, pero fue inútil. La enfermedad no desaparecía con órdenes, y poco a poco fue ocupando espacio en el cuerpo y en la mente. Al principio, los criados fingían no ver. Sus miradas se desviaban, sus conversaciones cambiaban y todo seguía con ese falso aire de normalidad. Pero la verdad tiene un modo de imponerse y no tarda en tomar el control. Naamán, el general respetado por todos, empezó a ser rechazado. Los abrazos empezaron a escasear, miradas de lástima y miedo. La fama de invencible ahora compartía lugar con el susurro, «Tiene lepra». Y lo más cruel de todo era que, en aquella época, la lepra era como una condena imperdonable. No había cura, no había tratamiento. Significaba vivir con la certeza de que cada día era menos que el anterior. Naamán podía derrotar a ejércitos enteros, pero no sabía qué hacer con lo que ya le estaba derrotando desde dentro. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Fue en este contexto que sucedió algo inesperado. En su propia casa había una muchacha esclavizada, joven, callada, invisible para los que mandaban. Se la habían llevado de Israel durante una de las guerras en las que el propio Naamán salió victorioso. Aunque solo era una niña y estaba lejos de todo lo que conocía, llevaba consigo algo que el general no tenía: fe en un Dios que podía hacer lo imposible. La niña hablaba poco, realizaba sus tareas con cuidado y caminaba ligera por la casa como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Pero aquel día, algo en su interior no la dejó callar. Vio el rostro cansado de Naamán, con las manos cubiertas y los ojos apagados, y aunque no era más que una sirvienta, con todo para callar, habló. Con voz firme pero serena,
Le dijo a la mujer de Naamán que en su casa había un profeta, un hombre de Dios, alguien diferente. Dijo que si su amo acudía a él, podría curarse. Así de simple, sin ceremonias, sin promesas vacías. Solo una frase que parecía pequeña, pero que conllevaba un inmenso valor. Porque para los que no tienen nada, la fe es lo único que les queda. Y esa niña, incluso en cautiverio, no había perdido eso. La esposa de Naamán escuchó. Y la idea, al principio, debió sonar como un cuento infantil. Hermosa, pero improbable. Excepto que cuando estás atrapado, incluso la más mínima posibilidad de cambio se siente como una puerta abierta. Y de alguna manera, esas palabras llegaron al oído de Naamán. Él escuchó, pensó, sopesó los riesgos, ir a un país enemigo, buscar ayuda fuera de su círculo, apostarlo todo a una línea de un sirviente. Aunque su orgullo palpitaba, decidió intentarlo. Llevó la idea al rey de Siria, y el rey, que respetaba profundamente a Naamán, no solo lo aprobó, sino que lo preparó todo. Una carta oficial, plata, oro, ropa cara y un séquito que haría saltar a cualquiera ante la oportunidad. Naamán no fue como un enfermo en busca de un milagro. Fue como una autoridad, con pompa y fuerza. El séquito de Naamán recorrió los caminos como un pequeño ejército en una misión. Carros, caballos, cargas que brillaban al sol. Todo indicaba que no se trataba de un hombre corriente. Cuando llegaron a Israel, no llamaron a la puerta del profeta. Fueron directamente al palacio. Después de todo, Naamán era un general, y los generales hablan con los reyes. La carta del rey de Siria era clara. Enviaba a su hombre de mayor confianza, a su guerrero más valiente, para que lo curaran. Eso era todo. Una petición directa, pero que cayó como una bomba en manos del rey de Israel. Al final de la lectura, el rey palideció. Se rasgó las vestiduras en un gesto de desesperación y angustia. Lo había entendido todo mal. Pensó que era una provocación, un truco. ¿Soy yo Dios para matar y dar vida?, gritó. Se sintió atrapado, como si Siria le hubiera tendido una trampa con olor a guerra. La tensión en el aire era densa. Los criados cuchicheaban, los soldados intercambiaban miradas. Naamán, sin comprender la reacción, esperó. Estaba acostumbrado a resolverlo todo con la fuerza, pero allí su fuerza no servía de nada. Parecía que su viaje había sido en vano. Entonces llegó la noticia por las calles, subió las escaleras y entró en la casa indicada. Eliseo, el profeta de Israel, oyó la conmoción. Se enteró de la carta, del séquito y de la desesperación del rey. Envió un mensaje sencillo y directo. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que este hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Sin pánico, nada de política, solo la tranquila certeza de alguien que conoce al Dios al que sirve. Naamán fue entonces llevado a la casa de Eliseo. Ahora sentía que todo tendría sentido, que sería recibido con honores, que el profeta se acercaría a él con rituales, palabras fuertes y gestos teatrales. Pero lo que ocurrió allí rompió de golpe todas sus expectativas. Naamán se detuvo ante la casa del profeta en toda su grandeza. Los caballos estaban inquietos, los hombres atentos, los regalos brillaban bajo las mantas. Era como si estuviera frente a una fortaleza, listo para ser atendido con honor, tal vez incluso con reverencia. Esperaba ver salir a Eliseo, hacer un gesto con las manos, pronunciar palabras poderosas, invocar al cielo, algo que estuviera a la altura del dramatismo de su enfermedad y del peso de su posición. Pero la puerta ni siquiera se abrió. El profeta no salió. Ni siquiera se asomó a la ventana. En su lugar, envió un mensajero con un mensaje seco, sin adornos, directo al grano. Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará curada. Eso es todo. Ningún saludo, sin miradas. Ninguna ceremonia.
Naamán estaba indignado. Sintió que le hervía la sangre. Esto era un insulto. Había cruzado fronteras, arriesgado su reputación, llevado valiosos regalos y recibe un mensaje como si fuera cualquiera. Peor aún, le dijeron que se zambullera en un río sucio de Israel, como él que conocía los limpios y anchos ríos de Damasco. Su orgullo gritó más fuerte que su dolor. Se dio la vuelta, dispuesto a alejarse con rabia y desprecio. Pero en medio del camino, mientras el polvo se levantaba con el paso de los caballos, una voz diferente rompió la tensión. Era uno de sus criados. Con respeto y cuidado, pero con valentía, el hombre dijo lo obvio que nadie quería decir. «Mi señor, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo difícil, ¿no lo harías? Entonces, ¿por qué no intentas lo más sencillo?» Naamán permaneció en silencio. El orgullo luchaba contra la lógica. Miró el Jordán a lo lejos, aquel río fangoso, sin belleza, pero con una promesa. La comitiva aminoró la marcha. Naamán bajó de su caballo, se quitó la armadura, luego comenzó a caminar hacia el agua. Naamán bajó a la orilla del río con pasos pesados, como quien lleva algo más que la ropa. Ya se había quitado la armadura. Ahora era su orgullo lo que le pesaba. El general estaba allí de pie, delante de los soldados, los criados e incluso los curiosos que se habían reunido en la orilla. Sin título, sin espada, sin control. Solo un hombre marcado por la enfermedad, con una extraña orden resonando en su cabeza. El agua del Jordán estaba tibia, turbia, sin señales de nada especial. Pero él entró. Un paso. 2 pasos. La corriente le lamía ligeramente los tobillos, como si el propio río lo estuviera tanteando. Naamán respiró hondo, cerró los ojos y se agachó. Una zambullida. Nada. Salió del agua mirándose las manos, el pecho, buscando algún cambio. Todo seguía igual. El silencio de los demás solo hacía que todo fuera más incómodo. Volvió a sumergirse, y otra vez, la tercera vez. La cuarta, quinta vez, y nada. Cada zambullida parecía arrancarle otro pedazo de su antigua imagen. El fuerte general era ahora solo un hombre que repetía un gesto inexplicable, mojándose en un río que parecía burlarse de él. A la 6ª zambullida, vaciló. Su mente empezó a gritar: «¡Basta! Esto es ridículo». Pero algo más profundo en su interior dijo: «Una vez más». Naamán se sumergió por 7ª vez, y cuando salió del agua, algo era diferente. Los sirvientes contuvieron la respiración. Miró su propia piel y no podía creerlo. Ya no había manchas, ni heridas, ni dolor. La carne era nueva, viva, como la de un niño, y no solo la piel. Naamán sintió que algo cambiaba en su interior, como si una parte de él hubiera sido lavada junto con la lepra. Se quedó de pie, mirándose las manos, como si necesitara tocarlas para creer. Respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pero lo sabía, tenía que volver. No podía irse como si nada hubiera pasado. Todavía había algo que tenía que hacer. Naamán volvió diferente. No solo curado, sino más ligero. El peso sobre sus hombros había desaparecido, y no era solo la enfermedad. Era como si, al salir de aquella agua, hubiera dejado atrás todo lo que le impedía ver lo esencial. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había sido tocado por algo que ningún oro del mundo podría comprar. En cuanto llegó a casa de Eliseo, bajó del caballo sin prisas. No quería enviar un mensaje ni llamar la atención. Ahora era él quien llamaba a la puerta con humildad. Cuando apareció Eliseo, Naamán habló con la sinceridad de quien ha visto con sus propios ojos. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. No era un discurso ensayado. Era el reconocimiento de un hombre que se había enfrentado a su propia vanidad y había perdido para siempre. Naamán ofreció regalos: plata, oro, telas finas. Era su forma de mostrar gratitud, pero Eliseo se negó.
no por rencor, sino porque sabía que el milagro no estaba en venta. Naamán insistió. El profeta se mantuvo firme, y una vez más, Naamán comprendió que no se trataba de un intercambio, se trataba de gracia, pero tenía una petición curiosa. Naamán pidió tomar algo de la tierra de Israel, una carga de polvo, de tierra, no como recuerdo, sino como altar. Quería adorar al Dios verdadero, aunque viviera lejos. Quería algo concreto para recordar el día en que todo cambió. También hizo una petición un tanto embarazosa, que el Señor lo perdonara por una obligación que no podía eludir: acompañar al rey de Siria al templo pagano, a pesar de que no creía en ese Dios. El viejo Naamán nunca habría pedido esto. El nuevo habló con el corazón expuesto. Mientras Naamán subía al carro para regresar a Siria, con el rostro tranquilo y el corazón agradecido, un par de ojos lo siguieron desde lejos. Eran los ojos de Giezi, el criado de Eliseo. Lo observaba todo con creciente fastidio. No era ira, era más sutil. Era codicia disfrazada de justicia. En el fondo, Giezi pensaba que era absurdo dejar que aquel hombre se marchara con las manos llenas y los bolsillos cerrados. En cuanto Naamán desapareció en el horizonte, Giezi no se lo pensó dos veces. Literalmente corrió tras la comitiva. El viento le azotaba la cara. El corazón se le aceleraba y ya tenía la mentira en la punta de la lengua. Cuando llegó al carro, Naamán vio al joven jadeante y bajó a escucharle. Giezi, con una forzada mirada de urgencia, inventó una historia. Dijo que dos jóvenes profetas acababan de llegar y que Eliseo, en el último momento, había pedido un regalo para ellos: algo de plata, algo de ropa. Naamán, desprevenido, se sintió incluso aliviado. Ofreció el doble. Llamó a sus siervos para que le ayudaran a llevar los objetos a un punto determinado del camino. En cuanto se encontró solo, Giezi lo escondió todo en la casa y trató de volver al trabajo como si nada hubiera pasado. Se secó la cara, se echó el paño al hombro y entró, pero Eliseo ya le estaba esperando. El profeta no gritó ni montó un escándalo. Se limitó a preguntar: ¿dónde estabas, Giezi? Y cuando el criado trató de disimular, salieron las palabras que cortaron como un cuchillo: ¿no estaba mi espíritu contigo cuando ese hombre bajó del carro a tu encuentro? La mentira quedó al descubierto, desnuda, sin defensa. Y entonces Eliseo dijo algo que heló el aire: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes. Inmediatamente, la piel de Giezi empezó a cambiar. Lo que se había desprendido del cuerpo de Naamán ahora marcaba el suyo. Y mientras Giezi se alejaba lentamente, tratando de ocultar su propio castigo, Naamán cruzaba las fronteras de vuelta a casa. El camino de vuelta parecía diferente. El camino era el mismo, pero Naamán sintió que entraba en un mundo nuevo. Ya no había prisa, ni un peso constante sobre su pecho. Miró a su alrededor con atención, como quien ve por primera vez lo que siempre había estado allí. La curación que había recibido no era solo en su piel, era como si Dios le hubiera limpiado por dentro, le había quitado el miedo, el orgullo, la soledad. Los sirvientes que le acompañaban también eran diferentes. No hablaban mucho, pero el respeto que ya existía ahora venía acompañado de cierto temor, casi reverencia. Habían visto lo imposible suceder ante sus ojos, y Naamán, que antes había sido seguido por el orden, ahora era seguido por la admiración. No llevaba oro ni plata en su equipaje, solo el polvo de la tierra de Israel, cuidadosamente guardado como quien protege una pieza sagrada. En cada parada del camino, Naamán se bajaba del carro, respiraba hondo y daba gracias en silencio. Ya no era un simple general, era un hombre que conocía al verdadero Dios, y eso lo cambiaba todo. Pensó en la muchacha que había empezado todo, una esclava, una pequeña voz dentro de la casa, y fue esa voz la que le indicó la dirección correcta. Fue a través de ella
que Naamán oyó hablar de Eliseo fue gracias a una simple frase que tuvo el valor de abandonar su país, enfrentarse a su propio orgullo y zambullirse 7 veces en un río que despreciaba. Ironía o humor, él no lo sabía. Todo lo que sabía era que nunca volvería a ser el mismo. De vuelta en Siria, Naamán reanudó sus tareas, pero con una perspectiva diferente. Cumplía con sus deberes, sí, pero su corazón estaba en otra parte, e incluso entre los rituales de la corte, una certeza le acompañaba. Ahora pertenecía al Dios de Israel. El tiempo siguió su curso, como siempre. Naamán volvió a su rutina en palacio, a sus compromisos bélicos y a sus consejos con el rey. Pero cualquiera que lo viera ahora notaba un detalle que no podía explicarse con palabras. Era su aspecto más tranquilo, su manera de escuchar a los demás, la ligereza de sus gestos. Algo en su interior había cambiado para siempre. Seguía siendo respetado, por supuesto, seguía siendo el general de confianza del rey, pero ya no buscaba ser temido, ya no necesitaba demostrar nada. La curación de su cuerpo se convirtió en un recuerdo, pero la transformación de su alma, eso permaneció. Los días en que Naamán se arrodillaba sobre el montón de tierra de Israel que llevaba a su casa, se convirtieron en parte de su rutina. Se arrodillaba, oraba en silencio y daba gracias. Mientras todos a su alrededor realizaban los rituales del dios Rimón para guardar las apariencias, él hablaba con el Dios que le escuchó en el Jordán. El mismo Dios al que no impresionaban los regalos ni los títulos. Un Dios que actúa cuando hay fe, aunque proceda del corazón herido de un extranjero. Los siervos le vieron arrodillado en tierra extranjera sobre un montón de polvo traído de lejos. Una escena que a muchos les parecería extraña, pero para Naamán era un altar. Era un recordatorio vivo de dónde comenzó todo, y también de quién fue la primera en hablar. Aquella muchacha que, aunque cautiva, no ocultó la verdad, nunca lo olvidó. El nombre de Naamán no vuelve a aparecer en los registros después de aquello. La Biblia no dice cómo ni cuándo murió. Solo sabemos lo que necesitamos saber, porque la atención nunca se centró solo en él. Se trataba del proceso, acerca de la zambullida, sobre el quebrantamiento del orgullo, la escucha de los sencillos, la acción de Dios en aquellos que menos esperamos. La historia de Naamán termina en el silencio de las Escrituras, pero lo que deja tras de sí todavía resuena hoy, porque en el fondo todos llevamos dentro un poco de ese general, lleno de planes, control y fuerza, y al mismo tiempo marcados por heridas que nadie ve, heridas que no siempre tienen nombre, pero que duelen profundamente. Naamán quería curarse, pero descubrió que Dios quería más que eso. Quería derribar lo que le impedía ver. El orgullo, el estatus, la creencia de que todo puede resolverse con poder y dinero. Dios no le habló a través de truenos ni envió señales al cielo. Utilizó a una niña esclavizada, un profeta que no salía de la puerta, un río sucio y 7 inmersiones. Fue así, con lo sencillo, como sucedió lo extraordinario. Y esa es una de las grandes lecciones. A veces lo que necesitamos ya está delante de nuestros ojos, pero el orgullo se interpone. Naamán solo se curó cuando decidió obedecer, no porque entendiera, sino porque confió. Y confiar cuando todo tiene sentido es fácil. Es confiar en lo absurdo, lo que revela la verdadera fe. También está el contraste que no se puede ignorar. La muchacha sin nombre, sin posición, fue la que señaló el camino. Eliseo, que podía recibir riquezas, lo rechazó todo. Y Giezi, que tenía acceso al profeta, eligió la mentira. Al final, el exaltado no fue el más poderoso, sino el más dispuesto a rendirse. Naamán volvió a casa con el cuerpo limpio. Sí, pero más que eso, volvió con el corazón curado. Y eso es lo que Dios sigue haciendo hoy. No solo quiere solucionar lo de fuera, sino transformar lo de dentro.
Así que, a partir de la historia de Naamán, queda la pregunta para que cada uno se haga: ¿cuál es el paso que has estado posponiendo? Si te gustó la historia de Naamán y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.